Bueno, quería empezar contigo hablando un poquito de ese... Tú has estudiado mucho, además en el libro creo que profundizas mucho en ello, el papel realmente que tiene Bitcoin como nuevo activo, ¿no? ¿Realmente es dinero o puede serlo? Yo creo que no, ahora indagaremos en ello. ¿Es un depósito de valor? ¿Es un activo real inconfiscable? ¿O es un activo especulativo? Es decir, ¿realmente qué papel tiene o qué rol juega hoy en día pues, en las carteras de las personas o como activo? Coméntanos. Buena pregunta, sí, me gusta mucho y es una pregunta que da para bastante debate, Sí. pero rápidamente te voy a comentar un poco la perspectiva que yo tengo, que quizá no sea la más ortodoxa o la más común en el mundo Bitcoin. O sea, yo creo que Bitcoin actualmente es innegable que tiene un nivel de volatilidad muy elevado, lo hemos visto claramente en la última caída, y esa volatilidad dificulta que actúe como un medio de cambio generalizado. Pues porque si tienes un dinero, un activo que es tan volátil, pues difícilmente puedes denominar tu tesorería, tus gastos, tus ingresos en ese activo, ¿no? Esto, hasta ahí yo creo que muchos estamos de acuerdo. Yo creo que es la postura sensata acordar que actualmente Bitcoin no es dinero por ese motivo. Entonces, partimos de ese punto de partida, sin embargo, Bitcoin aspira a ser dinero, o al menos así lo planteó Satoshi Nakamoto en 2009. Entonces, la pregunta interesante quizás en este ámbito sea, ¿puede Bitcoin, aceptando que Bitcoin actualmente no es dinero, podrá serlo en el futuro? Es decir, si atraviesa un proceso de mercado que nos conduzca hasta una cierta estabilidad de valor, ¿podrá entonces ser dinero? Y ahí abrimos una lata teórica donde todo el mundo se apunta desde una escuela y de otra, cada uno tiene sus opiniones y sus argumentos, ¿no? Entonces, eso como punto de partida. Y quizá para añadir a lo que es Bitcoin actualmente, yo diría que si bien no es dinero, por este factor de la volatilidad que tú has comentado al principio, sí que es un activo que tiene una reserva, que es resistente a la censura. Es un activo que es digital y resistente a la censura. Y en ese sentido es una singularidad, porque pensemos que hasta la invención de Bitcoin no había ningún activo digital que fuera Sí. inconfiscable y resistente a la censura. Y eso le da un valor enorme actualmente, sobre todo en países que están sufriendo una desintegración social o que sufren una guerra, Estoy ¿no? de Como acuerdo. puede ser una persona que huye de Ucrania y que tiene que llevarse su ahorro, pues va a tener dificultades para sacarlo del banco en la divisa ucraniana. Puede emplear Bitcoin para ese fin. Lo mismo con un venezolano de la diáspora que huye del chavismo, pues también puede emplear Bitcoin para escaparse, cruzar la frontera y no tiene que llevarse oro o no tiene que llevarse una divisa que no vale nada, ¿no? Es papel higiénico prácticamente. Entonces, ahí Bitcoin sí que yo creo que ofrece un valor enorme ahora, pero no podemos creer que es dinero, porque es que realmente es más un activo especulativo. Estamos especulando que en el futuro podrá ser dinero o no. Esa es la especulación yo creo que estamos haciendo. Es que, de hecho, Gael, el hecho de que no sea dinero no implica que no tenga valor. Eso es una cosa... Muchas personas dicen, oye, esto ya no puede funcionar como dinero, pues ya no vale para nada. Eso es, desde mi punto de vista, un argumento muy estéril, ¿no? Lo que tú has comentado, ¿no? Es un activo inconfiscable, que eso realmente, pues para países con gobiernos tiránicos, o lo estás diciendo tú, con crisis geopolíticas, creo que tiene mucho valor. Y también, una cosa que no has comentado, que creo que es importante, es que nos otorga pura propiedad, ¿no? Esto el profesor Bastos, lo hemos comentado alguna vez, habla de que hoy en día realmente no tenemos propiedad de nada, ¿no? Tenemos usufructo, tenemos una vivienda, realmente no es nuestra, está el capricho de los gobiernos de que lo quieran fiscalizar o incluso confiscar, ¿no? Lo mismo que el oro, por ejemplo, o las acciones, en general todo, ¿no? Todo está al arbitrio, al capricho de gobiernos, de la fiscalización. Sin embargo, Bitcoin tiene propiedades para alejarse de todo eso, ¿no? Por lo tanto, creo que es un valor muy importante y además, viendo la dinámica cada vez más, desde mi punto de vista, más nociva que están tomando en general todos los gobiernos, también occidentales, ¿no? Entonces, el hecho de que no sea dinero, y ahora voy a entrar contigo en eso, no implica que no tenga valor. Eso creo que es el primer punto de partida, ya lo has comentado muy bien. De hecho, tú y yo sabemos y creemos, ¿no?, que tiene mucho valor y por eso lo tenemos en nuestros portfolios ambos, pero quiero abrir ese melón del dinero, ¿no? Porque es un debate que yo creo que no se ha vencido del todo, se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, pero bueno, creo que sigue teniendo flecos que tomar, ¿no? Has hablado de la volatilidad, ¿no? Muchos analistas hablan de la volatilidad inherente a Bitcoin, porque a pesar de que se vaya monetizando,
realmente cambios, el hecho de que tenga una oferta finita, ¿no? Una oferta rígida, va a provocar siempre que ante cambios en la demanda pues se provoquen fluctuaciones, ¿no? Volatilidad, y no olvidemos que, esto lo decía Carl Menger, la cualidad más importante del dinero es la estabilidad para el cálculo económico, para la unidad de cuenta y también para el depósito de valor. Quizá esto último menos, pero desde luego para el cálculo económico, que para mí es la función más importante que tiene que tener un dinero, ¿no? Y por lo tanto, si Bitcoin por cualidades nunca va a poder ser estable, aunque se monetice, ¿no? Aunque se adopte, e incluso estemos en una hiperbitcoinización, una economía que utilice absolutamente Bitcoin, insisto que siempre va a tener el problema de esos potenciales cambios en la demanda de dinero que no los podemos conocer, ¿no? Entonces, a no ser que salgan sustitutos monetarios, ahora hablaremos de ello, creo que por cualidades nunca va a poder convertirse en dinero. Ojalá, pero, insisto, esa idea o esa programación inicial pues lo impide, ¿no? Pero como has dicho, el objetivo de Satoshi y todos los foros Cyberpunk antes del bloque Génesis, el objetivo era un sistema monetario que hiciese contrapeso al sistema fiat, ¿no? ¿Puede conseguirlo? Yo creo que no, pero siempre estoy abierto a la posibilidad de que alguien me cambie de idea, pero sigo pensando que por cualidades es imposible. Sí, bueno, me encanta el tema, me encanta y creo que es que da para mucho, ¿no? Entonces, a ver, sí, eso sí lo sé. ¿Cómo lo llevo yo pensando? Ya, la verdad que llevo pensando sobre esto, pues te diría que 4 años, 3, 4 años fácilmente. Entonces, y no es un tema nuevo, ¿no? De hecho, creo que una de las primeras referencias a este potencial problema de Bitcoin, que bueno, para el que no lo haya entendido, el problema es que como la oferta de Bitcoin es inelástica, tiene un patrón predefinido, pues algunas personas arguyen que eso va a producir una volatilidad muy elevada que va a impedir que se use como dinero siempre. O sea, que nunca va a ser dinero porque, por esa regla monetaria. Entonces, esto es algo que ya hablaba en 2013, por ejemplo, Wei Dai es uno de los candidatos a ser Satoshi Nakamoto, según algunas personas, y él escribía en un foro que se llama Less Wrong, donde se estaba hablando de Bitcoin en aquella época. Él dijo que para él Bitcoin había fracasado porque siempre sería demasiado volátil para actuar como dinero debido a esa regla monetaria inelástica. Entonces, pues ese, si alguien quiere revisarlo, está ahí el thread en este foro de 2013 y es un melón que se abre y que es muy largo y hay opiniones divergentes de todo tipo, ¿no? Entonces, un poco porque también tenemos que ceñirnos y guiarnos por algún marco teórico en esta discusión. A mí me gusta esto, dividirlo en dos posturas, ¿no? Y aquí hablamos de argumentos puramente teóricos. Esto es lo importante que también quería resaltar. Estamos hablando de teorías económicas que apoyan una tesis u otra. La primera tesis, que Bitcoin será dinero, y la segunda, como dices, José, que Bitcoin nunca será dinero por la regla monetaria inelástica. Entonces, ¿qué teorías económicas, más allá del comentario de Wei Dai y otros criptógrafos, se posicionan de un lado o de otro? Pues yo creo que hay dos principales, o al menos de las que yo sigo, que argumentan que Bitcoin nunca va a ser dinero. Y además lo afirman de manera categórica y tienen sus motivos. Y son dos escuelas principales, que es la teoría, los teóricos de la liquidez. Aquí en España tenemos gente como Juan Ramón Rayo, Francisco Capella, y los teóricos del equilibrio monetario, que están bastante vinculados a los teóricos de la liquidez y que quizá tienen más prominencia en Estados Unidos, como puede ser el profesor George Sergich. Argentina está Nicolás Kachanowski, y ellos tienen una base teórica que les hace concluir pues que, como digo, que la inelasticidad va a producir una volatilidad constante. Luego, por otra parte, están los teóricos más austriacos, cientoporcientistas, donde en España tenemos figuras prominentes como es Jesús Huerta del Soto o Phyllis Bauer. Y ellos lo que arguyen es que esto no es que no sea un problema, es que es ideal, es que la oferta inelástica es el ideal para un patrón monetario. Entonces, fíjate que tenemos dos visiones totalmente contraopuestas dentro de la ciencia económica, y eso que no me he metido a hablar de monetaristas, de keynesianos, o que ya ni te cuento, ¿no? O sea, realmente son tres escuelas que son bastante afines entre sí y están discrepando de manera ortogonal sobre algo tan clave como el dinero. Entonces ya nos aventuramos a ver que es un problema muy peliagudo. Entonces, no sé si seguir un poco con la visión, porque yo me he leído bastante todos estos autores que te he dicho, me los he leído y he llegado pues un poco a mis propias conclusiones. Si quieres te las comparto, no sé si tú querías hacer alguna aclaración o te voy diciendo un poco la visión mía desde el ámbito teórico. Entonces, bueno, te quería comentar, Gael, que yo de los que has nombrado, pues esto ahora te rebatiré, pero me acerco bastante más a la escuela bancaria, ¿no? Has nombrado algunos autores,
por ejemplo, George Selgin también en Estados Unidos, o Nicolás Kachanowski, que luego hablaremos de él, porque, y esto es un tema para luego, no quiero tomarlo ahora, de la posibilidad de un Bitcoin 3.0, hay mucha gente que lo está nombrando, de hecho, de una criptomoneda descentralizada como Bitcoin, pero con oferta ligada, por ejemplo, al PIB, o a la producción, o a la velocidad del dinero, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en eso, coméntame un poco tu opinión, ¿no? Al fin y al cabo, hemos venido a conocer un poco también eso, qué piensas tú y dentro de lo que has presentado, por dónde tiras? Sí, entonces, esto, como digo, son argumentos teóricos que luego voy a explicar por qué creo que son muy limitantes, son muy limitados y no tienen un gran valor. Pero bueno, como ejercicio intelectual de lo que he podido leer, y como digo, he leído detalladamente a estos autores, y yo concluyo que, a ver, la tesis de los teóricos de la liquidez y del equilibrio monetario es que como la demanda de dinero fluctúa, pues si la oferta es inelástica, va a haber una volatilidad. Este es básicamente el argumento, ¿no? Entonces, aquí hay dos puntos. El primero de todos es que, a ver, la oferta de Bitcoin es inelástica, la oferta es sustantivo, es decir, el número de Bitcoins es inelástico. Pero el dinero, ya sea Bitcoin u otro, se oferta. O sea, si Bitcoin sube, se revaloriza, llega un punto en el que tú, como tenedor de Bitcoin, dices, oye, pues ya tengo mucha liquidez, vendo mis Bitcoins. Entonces, hay un propio mecanismo de equilibrio en el dinero que no está ahí en otro tipo de activos, como puede ser los tomates o las viviendas u otro tipo de bienes que consumimos, ¿no? El dinero, pues no lo consumimos. O sea, tú satisfaces tu demanda de dinero con un poder de compra. Y este es el primer punto que para mí los teóricos del equilibrio monetario fallan en él de manera estrepitosa y los argumentos no son válidos por eso. Pero el segundo, y aquí me apoyo en el trabajo de Huerta de Soto y de Bagus, es que la demanda de dinero fluctúa, pero no fluctúa de manera caprichosa y errática. O sea, demandamos más dinero en respuesta a acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Pues, por ejemplo, el más clásico, ¿no? Una guerra o una pandemia, pues produce incertidumbre y demandamos dinero pues porque no sabemos lo que puede pasar en el futuro y queremos tener liquidez. U otro tipo de acontecimientos. Pero la demanda de dinero no es algo, no es un fenómeno errático, que el ser humano de repente se ponga a demandar dinero. Si fuera así, pues tendríamos un problema, pero el comportamiento humano no es así, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que el mercado pues, encuentra sus equilibrios. Cuando tenemos un momento de crisis, y esto lo explica muy bien Huerta de Soto, como por ejemplo pues una pandemia, hay una demanda de dinero, una deflación, pero que realmente tenemos que pensar si esto es indeseable. O sea, ¿realmente es indeseable que haya deflación cuando aumenta la incertidumbre? ¿No es algo natural que haya una deflación porque producimos menos, o sea, perdón, consumimos menos, atesoramos más dinero? Y el día de mañana no sabemos cómo va a ser el mundo. Imagínate que el COVID se hubiera prolongado una década. Pues probablemente la estructura productiva tendría que haber cambiado de manera total. No habría más cines, o imagínate que el COVID se hubiera durado no una década, dos o tres, pues todo se reconvertiría. La economía tendría que pasar por un proceso de transformación absoluto, porque tendríamos que vivir, pues, en nuestras casas, ¿no? Si hubiera sido un virus más serio, me refiero. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que la deflación por sí misma, cuando se produce como respuesta a shocks de demanda, pues no tiene por qué ser algo malo. Esto lo quiero que lo argumenta muy bien Huerta de Soto y simplemente necesita pues un proceso de mercado para reajustarse, para reajustar la estructura productiva y reajustar los precios. Entonces, yo es que los argumentos de los teóricos del equilibrio monetario no los veo pues porque el mundo siempre está cambiando y nosotros siempre vamos cambiando nuestras también necesidades de dinero, nuestra demanda de dinero, y eso depende en gran medida de la incertidumbre que haya en el mundo. Y esto no creo que sea un problema, no creo que necesitemos un banco central o un software que esté constantemente ajustando para intentar buscar estabilidad en algo donde no la hay. El mundo es cambiante. Eso es una máxima que no como economista, sino como persona y como filósofo y como lo que sea cada uno, el gorro que se quiera poner, hay que reconocer que el mundo siempre cambia. Entonces, nunca vamos a tener algo totalmente estable. Pero si podemos tener un activo con una regla monetaria estable, yo por los argumentos que he podido leer y los que yo mismo he formado, entiendo que tendríamos una economía más eficiente, que se ajustaría, donde los cambios en los precios siempre responderían a cambios en la demanda, cambios en las preferencias de las personas, y sería un sistema realmente más eficiente que uno en el que el banquero central está ahí inyectando, absorbiendo, inyectando, absorbiendo. Creo que eso es un desastre, como estamos viendo actualmente, y que el intento de crear un dinero estable nos conduce hasta nuestro actual predicamento, que es una situación desastrosa, donde tenemos la mayor burbuja de deuda de la historia, tanto pública como privada, donde tenemos la inflación por encima del 10%, y esto es en parte, en gran medida, gracias al intento de producir
algo estable en un mundo cambiante. Y aquí ya pues estamos entrando en el terreno filosófico, ¿no? Pero así es como yo, esas son mis conclusiones y yo te prometo que me aproximo siempre al debate de forma pues lo más objetiva posible, ¿no? Y yo sé que no es la opinión más popular, que dentro de la economía pues la mayoría de la gente sostiene que el dinero tiene que cambiar, la oferta de dinero tiene que cambiar, pero yo personalmente me parecen muchos más sólidos los argumentos que te he compartido de pues, gente como Huerta de Soto o Philip Backus. Sí, bueno, lo que has dicho, realmente Bitcoin nace en el seno de la crisis financiera, ¿no? Como te he dicho, ¿no? El sistema fiat también tiene sus defectos, esto es innegable. Bueno, en esa crisis realmente estuvo a punto de desmoronarse todo el sistema financiero, produce mala asignación de capital, crea burbujas o inflación, es decir, tiene sus defectos, ¿no? Y el hecho de Satoshi creó Bitcoin como contrapeso a todo este sistema, ¿no? Pero con sus efectos. De hecho, el propio Satoshi reconoce que la oferta, lo está comentando, que la oferta finita, a diferencia de lo que pueden pensar Huerta o Backus, iba a ser un problema, ¿no? Eso el propio Satoshi lo comentaba. Y yo, un poco contestándote, digo que sea natural la deflación, si puedo estar de acuerdo contigo, no significa que sea deseable, ¿no? No todo natural es deseable y realmente... creo que la estabilidad, yo personalmente, aquí es un debate que podemos tirarnos horas, pero que la estabilidad de precios sobre todo es importante para el cálculo económico, ¿no? Sobre todo por ejemplo, para empresarios, fijar salarios, costes, proveedores, etcétera, etcétera. Si va cambiando, porque tú dices que con la V, atesorando, desatesorando, se acabará consiguiendo un equilibrio y que las deflaciones o inflaciones serán coyunturales, ¿no? Pero que al final se llega a un equilibrio. Pero esos desajustes provocan daño económico, eso es más que evidente, ¿no? Y por eso lo que trata de hacer un banco central, o no banco central, el propio sistema financiero privado, ¿no? A través de la emisión de sustitutos, lo que trata de hacer siempre es que el dinero, que no deja de ser un intermediario de intercambios, sea estable para no desajustar el cálculo económico. Otra cosa es que en ese proceso de planificación pues se creen importantes desajustes como el que estamos viviendo ahora, ¿no? La clave es eso, oye, ¿es posible tener un dinero estable planificado? Pues se está viendo que no, y eso que realmente el dólar, yo siempre he dicho que es la camisa menos fea del armario, ¿no? Porque a pesar de que hoy en día estemos en un ciclo inflacionario, bueno, pues en los últimos 50 años más o menos ha mantenido cierta estabilidad, el euro también, pero desde luego el debate sería, oye, ¿existe la perfección como dinero o estamos luchando contra una idea utópica, ¿no? Eso es lo primero. Pero yo Bitcoin sigo siendo, y esto claro, hay que escarbar mucho más, ¿no? Es un debate que de momento a mí por lo menos me falta todavía reflexionarlo más. Sigo viéndole problemas a su oferta finita. El oro, por ejemplo, al tener una oferta más flexible, creo que lo cumplía mejor. Y Bitcoin creo que el propio Satoshi se dio cuenta y no supo encontrar una forma de que la oferta fuese no finita de forma descentralizada, por ejemplo, ligada a un algoritmo, por ejemplo, de producción, ¿no? Para conseguir esa estabilidad. Quizá hoy en día con la inteligencia artificial, es que esto es lo que están estudiando además varios economistas, se puede hacer algo, creo que hay proyectos interesantes ahí detrás, pero bueno, aquí yo creo que tú y yo discrepamos, ¿no? ¿Crees que una oferta finita es algo bueno, a pesar de esos ajustes? Y crees que, bueno, el hecho de que haya desajustes es natural y por lo tanto hay que, digamos, comérselo, ¿no? No hay otra opción, digamos, ¿no? Sí, sí, o sea, hay varias cosas, ¿no? Un poco de lo que has comentado. El tema deseable, como para mí, ya entramos también en un terreno un poco pantanoso, porque lo deseable depende mucho de la ideología de cada uno, ¿no? Pues para un libertario lo que es deseable es muy diferente que para un liberal clásico, que para un comunista, ni te cuento, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno diferenciar entre lo que es deseable y lo que es viable o posible o factible, como lo queramos, verosímil, como lo queramos llamar. Entonces, yo creo que la pregunta es, ¿puede Bitcoin ser dinero? Aquí no hay un factor normativo del deseo, de si es bueno o no. ¿Lo puede ser, sí o no? Y aquí, Claro. muchos estos teóricos que digo, pues yo creo que desde un punto de vista un tanto ingenuo, diría, o necio, ellos dicen que algunos de ellos dicen que es imposible. Es que no se entran en el terreno ideológico de lo que es deseable, sino ya dicen categóricamente no es posible. Y a mí eso me parece un acto de necedad absoluta, ¿no? Porque hay que ver las cosas, son muy tentativas. O sea, tampoco tú puedes creer que tu teoría va a tener primacía sobre lo que acontezca en el futuro. Puedes tener tu teoría, estás muy orgulloso de ella, te has pasado toda la vida en una biblioteca leyendo libros de economía y estás muy orgulloso de todo lo que has aprendido. Bien, pero oye, tu teoría puede estar equivocada, ¿no? Entonces, sobre lo que puede acontecer o no, yo creo que definitivamente Bitcoin tenemos que verlo, ¿no? Si puede ser dinero o no. Entonces, si es deseable o no, claro, es complicado. Es que depende mucho de la ideología, de
cuáles serían las consecuencias de este sistema monetario, a qué conduciría, a qué tipo de sociedad, una más rica, una menos rica. Por ejemplo, ¿es deseable la sociedad que maximiza la producción? Imaginémonos que con un dinero más, con una oferta más elástica, tenemos una sociedad con un mayor PIB. ¿Es eso deseable? Pues no lo sé. Oye, igual alguien que cree que el objetivo de la vida es maximizar la producción de bienes y servicios, sí, pero para los que creemos que el objetivo de la vida es otro y que queremos igual, pues, no sé, explorar el arte, pasar tiempo con nuestra familia, nuestros amigos, pues ser una pesadilla, ¿no? Una sociedad que maximice las horas produciendo, pues suena horrible, ¿no? Entonces, ya vemos cómo lo deseable tiene un factor muy importante ideológico. Luego, sobre la cuestión de qué pasa con el sistema actual, quién lo defiende. O sea, yo creo que hay una pregunta que tenemos que hacernos, es que vivimos bajo el status quo de un sistema fiat que se basa en la deuda y donde hay ciertos actores que están muy beneficiados. Sobre todo el sistema financiero, ¿no? Porque es el que se encarga de emitir la deuda, acapara un gran porcentaje del PIB y a ese sector le interesa mucho que tengamos un dinero inflacionario. También al Estado, obviamente, porque se puede financiar de forma insidiosa, sin impuestos. Entonces, creo que gran parte del debate teórico está viciado por factores ideológicos que lo subyacen y que tienen intereses de los grupos que detentan el poder económico actualmente, que en algunos casos es el gobierno y en otros casos es pues corporaciones financieras, ¿no? En muchos de ellos. Y creo que muchos economistas, quizá de manera inadvertida, están defendiendo como lacayos, están defendiendo unos ideales teóricos sin darse cuenta de que esos ideales quizá no sean los únicos posibles, como volviendo al principio, ¿no? Sino que los defienden, pues están defendiendo el status quo sin darse cuenta, ¿no? Entonces, por eso digo que el debate teórico no hay que olvidar tampoco pues elementos ideológicos que yo creo que se meten en él. Y luego, para acabar, lo de Satoshi. O sea, es lo que tú dices, Satoshi reconoció que él no sabía cómo crear un activo descentralizado y con una oferta flexible. Eso lo reconoció y dice, y por eso creé Bitcoin con una oferta predefinida inelástica. ¿Se puede una alternativa? Bueno, yo creo que luego, por lo que me has dicho, lo vamos a hablar, ¿no? Pero si pensamos que no se puede una alternativa, pues Bitcoin es lo que tenemos y es la alternativa descentralizada. Entonces, vamos a ver cómo se van sucediendo los acontecimientos y en ausencia de una alternativa clara, pues ver un poco, sí, en base de la discusión teórica. Que es que el otro que quería comentar, que lo estaba pensando antes de la entrevista, que la diferencia, ahora hemos hablado todo de teoría, y la teoría está muy bien, pero luego está la empiria, la experiencia, argumentos más de tipo empíricos. Entonces, si quieres, si te parece, sigo porque creo que es importante que los que nos ven lo tengan en cuenta. Hemos hablado de gente, ¿no? Los teóricos del equilibrio monetario, los de la liquidez, pues han construido todo su aparato deductivo y tienen pues sus teorías y sus historias, ¿no? Todo bien. Pero al final, aquí lo que predomina en el mundo del conocimiento de cualquier disciplina, no te digo la economía, sino cualquiera, es la experiencia, o sea, la experimentación es lo que nos trae la verdad. Teorías hemos tenido varias y muchas han quedado desacreditadas. Y lo mismo puede pasar con las teorías de los teóricos de la liquidez y del equilibrio monetario. Entonces, en ciencias naturales, pues en ciencias naturales pensemos que sí, que uno puede tener una teoría, la ley de los gases ideales, por ejemplo, ¿no? Donde tienes un gas que la presión y el volumen está relacionado con la temperatura. Pues eso lo puedes hacer porque las moléculas de un gas pues se comportan de forma predecible, ¿no? Pero en ciencias sociales tenemos un problema, que es que la materia prima es el ser humano. Y el ser humano, la acción humana, no es determinística. O sea, la conducta, lo que tú decides hacer hoy o lo que yo decido hacer mañana, no se puede predecir. No es como un átomo de helio que tú puedes saber cómo se va a comportar bajo circunstancias X o Y. Entonces, como no podemos conocer a priori cuál va a ser la conducta del ser humano, para mí todos estos ejercicios teóricos de los economistas hay que agarrarlos de forma muy tentativa. Hay que entender que están tratando con una materia prima que es inherentemente impredecible. Recalco que es el ser humano. Entonces, este tipo de teorías, pues no sabemos cómo van a acontecer las cosas durante los próximos años con Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Y esto se ve muy claro con los vaticinios que hacen los economistas, ¿no? Gente como Krugman o pues como quien sea, ¿no? Que es que fallan constantemente. O el propio Rayo, ¿no? Que no sé, que decía que iban subiendo el salario mínimo, se iba a destruir una cantidad de empleo brutal. Yo me acuerdo, yo he estudiado con Rayo, me parece de los mejores economistas que tenemos en España, pero antes de la pandemia dijo que, yo me acuerdo que esto lo debatía con él en clase, yo le decía, hombre, la M2 está creciendo al 25%, creo que algo de inflación va a haber, no nos vamos a quedar en el 2%. Y Rayo negaba categóricamente, pensaba que era muy poco probable que hubiera inflación. Entonces, si alguien como Rayo, que tan erudito, que lleva toda la vida estudiando economía, que tiene una capacidad intelectual maravillosa, que es de los mejores economistas, vaya más con una escopeta de feria, y como te digo él, te digo pues otros tantos,
yo creo que eso nos pone de relieve la tentatividad del conocimiento teórico-deductivo en la economía. Que es muy difícil y lo sabemos nosotros muy bien que operamos en los mercados financieros. Que uno intenta hacer vaticinios y es que el ser humano es muy impredecible. Y por eso, afirmar que Bitcoin nunca va a ser dinero, porque mi ecuación M por V es igual a P por I, nada, tranquilos que ya lo he solucionado, tengo esta ecuación y me ha dicho que Bitcoin nunca va a ser dinero. Me parece muy atrevido, porque al final el conocimiento real en economía nos lo da, como digo, la experiencia. Entonces, y hay poco para cerrar esta reflexión, la conclusión a la que he llegado después de dedicarle mucho tiempo a pensar sobre esto es que ya no le voy a dedicar mucho más, porque llega a la conclusión de que Bitcoin puede ser dinero o no ser dinero, es algo que no podemos saber a priori. O sea, tenemos que ver este proceso de mercado, hasta dónde nos va a llevar, se va a demorar X tiempo y ya veremos después del tiempo que sea si Bitcoin alcanza un cierto equilibrio que permite que actúe como dinero o no. Pero pretender determinar algo que solo podemos saber a posteriori mediante un ejercicio teórico, creo que es un ejercicio fútil y que está muy bien que la tengamos esta discusión y me encanta, pero como que la vida también hay que decidir en qué se centra uno sus esfuerzos y yo he preferido pues ya fijar mi límite porque tuve muchos debates, en algunas ocasiones acalorados con otras personas del mundo Bitcoin y dije, mira, yo he llegado hasta aquí, creo que no lo podemos saber a priori y la experiencia nos mostrará quiénes tenían la razón. Sí, te he leído esos debates acalorados que comentas y lo que dices, en economía nada es lineal, es que eso es tienes toda la razón del mundo y hay a veces mucha soberbia, ¿no? En argumentos como si fueran categóricos y realmente no sabemos, ¿no? Podemos especular, un economista tiene que predecir, ¿no? Realmente el trabajo no es leer el presente, sino tratar de predecir de forma estadística, si lo quieres, un poco el futuro y bueno, pues tener esas conversaciones creo que siempre enriquecen, pero desde luego abriendo una puerta a que podemos errar, por supuesto, ¿no? Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos las noticias que mueven el mercado. El mejor y más útil programa de inversión y trading de habla hispana. Vengo a presentar un programón en directo, con las noticias que mueven el mercado y con la conducción de Joseba Sagoiti, CEO de Trading Pro. Cada día podrás ver la operativa en vivo de Joseba Sagoiti y sus invitados. No te lo pierdas y podrás hacer tus consultas sobre acciones y criptomonedas en directo.